Bueno, buen día, padre. Muy buen día, nuevamente. Estela. Y todos. Estamos ahora con la preguntita de cómo debe ser el amor cristiano bien entendido. Bueno, preguntita, es la pregunta. Le puedo, como introducción para respuesta de la caridad cristiana, les puedo leer unas líneas de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, para que veamos el nivel que ocupa la caridad en la vida cristiana. Miren lo que dice San Pablo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, que caridad es amor, ¿no? Amor a Dios y al prójimo, no solo al prójimo. La caridad implica ese amor cristiano. Si no tuviera ese amor, sería como un bronce que hace ruido. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, que hay personas que creen que con conocer ya está todo. Se llaman gnósticos, rosacruces, tienen muchos conocimientos, títulos, todos ellos piensan que en el conocimiento está todo lo que hay que aspirar. Y si aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, si no tengo caridad, no sería nada. Imagínense. Y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, que hay cristianos, no son católicos, son de otras confesiones que a veces hacen un énfasis desordenado en la virtud de la fe. Piensan que la fe es la virtud cumbre. Y aquí dice San Pablo claramente, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, el amor a Dios y al prójimo no sería nada. Y luego, al cabo de una descripción que es mucho más larga, que no leo, dice, ahora en esta vida permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad. O sea, es la marca del cristiano, el vivir esto. Si no vive esto un cristiano... Y es la no que va a cristiano. Permanecer, porque la fe cuando ya lo tengamos a Dios con nosotros, ya es la fe se innecesaria. acabó, claro. Y esperanza, ya también la esperanza se terminó. Porque llegamos. Claro. Aquí es la del caminante, ¿verdad? Que una vez que llega ya no tiene que esperar llegar. En cambio la otra es la que va a permanecer porque es la que vamos a palpar, digamos. Así es. Es bueno tener, digamos, una conciencia clara de lo que se espera y el mundo espera que seamos los cristianos, ¿no? Para no ser truchos, falsos, ¿no? Y no escandalizar. Es vivir bien esta virtud, ¿no? Es la cumbre. A mí me impresionó mucho la respuesta. Voy a dar un nombre. Hace años, en la universidad en la que yo daba clases, llegó como invitado el doctor León Klenicki, de la Liga de Antidifamación Judía de Nueva York, a darnos una conferencia. Y en el pasillo de la universidad, mientras dábamos una vueltita para mostrarle las aulas y íbamos camino al auditorio, se le cruzó por el camino un periodista que creía estar bien informado y le dijo, bueno, doctor Klenicki, que por cierto no hace mucho tiempo falleció, muy buen hombre, y le dijo, doctor Klenicki, en el fondo los judíos y los cristianos, todos más o menos tenemos las mismas convicciones, no hay mucha diferencia entre nosotros. Y me llamó tanto la atención la forma en que le contestó. Era un hombre, claro, muy culto, muy versado. Y le dijo, no, se equivoca. En la vida, en la cumbre de la vida moral del pueblo judío, está la virtud de la justicia, que aunque a veces su enunciación es muy dura, ojo por ojo, diente por diente, dijo, no es una venganza injusta, sino siempre manteniéndose dentro de los límites de lo justo, el derecho a que se haga justicia. Pedimos justicia. En cambio, ustedes, los cristianos, tienen otra estructura moral distinta, porque el maestro de ustedes les ha dicho, se refería a Jesucristo, ¿no? ¿Decía? Les ha dicho, amarás a tu enemigo. Para mí eso es incomprensible. Claro, el que llega a ese extremo de amar al enemigo quiere decir desearle el bien, hacerle el bien si lo necesita. Devolver bien por mal. Bien por mal, ¿no? Implica todo un tipo de vida distinto. Para los cristianos, el vivir la caridad cristiana como Jesucristo nos ha enseñado es llegar a este extremo. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio que es Jesucristo, siempre tan buen pedagogo,
cuando iba a dar una enseñanza, en lugar de andarse con ideas complicadas, contaba como historias, que llegan tanto al sabio como a la persona menos instruida igual. Y en cierta ocasión, nos cuenta San Lucas en el capítulo 10, un doctor de la ley se levantó y le dijo para tentarle. En el fondo le estaba poniendo una pequeña zancadilla o grande, a ver si tropezaba en la respuesta. Y le dijo, ¿qué debo hacer, maestro, para ganar la vida eterna? Esto era un diálogo que ocurrió en la ciudad de Jerusalén, hace ya un poco más de 2000 años. Y él le contestó, ¿y qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió, y cita el libro del Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre dio una respuesta, esta segunda parte, el prójimo como a ti mismo, es del libro de Levíticos. Y Jesús le dijo, has respondido bien, haz eso y vivirás. Y le presentó el mismo hombre que había preguntado una comprensión grande de qué significa amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son como los dos brazos del amor, igual que los seres humanos, con esta constitución tan simbólica que tenemos, para abrazar a una persona bien necesitamos los dos brazos. Para unirnos bien a una persona, con dos brazos lo hacemos bien. Con uno no alcanza bien. Es tan profundo esto que el Señor nos haya dado esta estructura corpórea, anatómica, porque el mandamiento del amor tiene dos brazos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como dijo con el Levítico, como a ti mismo. Eso Jesús lo perfeccionó más todavía el Jueves Santo, el día de la Eucaristía, cuando dijo que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, hasta dar mi vida por ustedes. Bueno, pues el Señor, después de haberle dicho a este hombre, has respondido bien, haz eso y vivirás, el doctor de la ley, queriendo justificarse, es decir, de alguna manera explicar por qué no estaba ayudando a nadie en especial, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Problema teórico. Y el Señor le contesta con la parábola del buen samaritano, que es para nosotros estas cosas a veces culturalmente nos resultan lejanas, pero los samaritanos eran enemigos de los judíos, como actualmente los palestinos tratan a los judíos y los judíos a los palestinos como enemigos, y no tienen mucho problema en matarse unos a otros. En la antigüedad, los samaritanos eran un pueblo enemigo, no se saludaban cuando se cruzaban por los caminos. Y el Señor dice que bajaba un hombre, un judío, de Jerusalén a Jericó, que es una ruta que actualmente existe, ahora está asfaltada, en aquella época era una ruta de montaña, que cayó en manos de salteadores que lo dejaron medio muerto y cubierto de heridas. Y pasaba casualmente, dice, por el camino un sacerdote del templo, y al verlo pasó de largo, no lo ayudó. Igualmente un levita, que eran de estos hombres que se dedicaban especialmente a la administración del templo, y al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano, y el ejemplo que pone el Señor era como un poco agresivo para los que le escuchaban, dice, un enemigo que iba de viaje, llegó a él y al verlo se llenó de compasión, se acercó, vendó sus heridas y lo cuidó. Y el Señor le pregunta al hombre, ¿cuál de los tres fue el prójimo? Y este hombre tuvo que responder lo que había que responder, dijo, el que tuvo misericordia del herido. Y el Señor le dijo, anda y haz tú lo mismo. O sea, si te encuentras con un enemigo, con un samaritano, que está necesitado, que no te puede agradecer ni pagar porque está como muriendo, ese es tu prójimo. Tu prójimo es el que más te necesita en este momento. Cuando hay un cristiano que vive así, de modo habitual, el ejemplo que hemos tenido en el siglo XX ha sido la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Conmueve a creyentes y no creyentes. Se dan cuenta que ahí hay algo auténtico, ¿no? Es la doctrina cristiana. Ha sido un ejemplo con los hechos. Con los hechos. Amar como Cristo. Bueno. Una pequeñita pausa. Hacemos una pausa.
Bueno, continuamos entonces hablando del amor cristiano. Del amor cristiano, que como vemos, hasta ahora los que nos están escuchando han escuchado una respuesta que puede parecer un poquito extremista, porque es todo amar al enemigo. Pero claro, el amor es hacerle bien también en cosas pequeñas, cotidianas, al prójimo. Existen esas obras de amor tan especiales en la vida cristiana que se llaman las obras de misericordia, que las trae tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como ese otro volumen que Benedicto XVI quiso que se publicara, que se llama el Compendio de la Doctrina Cristiana, que en las últimas páginas trae una lista de las expresiones del amor cristiano con el prójimo. ¿Cuáles son? Hay obras que se llaman, por ponerle algún nombre que no es nunca muy perfecto, ¿verdad?, las obras corporales de misericordia, como la de este samaritano que hablábamos, que son, por ejemplo, las que están en San Mateo 25. Dar de comer al hambriento. De alguna manera tenemos que tener esa sensibilidad. Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. Visitar a los enfermos, a los encarcelados. Es toda una sensibilidad de amor social, pero también personalizado, uno por uno. No pensar a la seguridad social, los desarrollos del Estado moderno se encargan de todo lo que es seguridad social, yo pago mis impuestos y quedo eximido. Ahora, si veo que el gobierno administra mal los impuestos, mala suerte para todos. Para mí y para los demás, pero yo por mi cuenta no hago nada. El cristiano, con un Estado que administra bien o con un Estado que administra mal, se siente siempre vinculado al que en cada momento parece que necesita mi ayuda. Que puede ser también una obra espiritual, la de misericordia. Por ejemplo, consolar al triste, es la lista que trae el Catecismo tomándolo de lugares de la Biblia. Aconsejar al que se equivoca, enseñar al que no sabe. Son actos de consolar al triste, es muy importante. Yo me acuerdo, aquí voy a quedar bien yo, pero bueno, cuento una anécdota personal. Hace 3 años, el día de Navidad, estaba caminando por la ciudad de Buenos Aires, junto a una plaza, y vi a un linchera, a un mendigo, que estaba tirado en el pasto, que me saludó, porque ya nos habíamos saludado antes, y pensé, es Navidad, este hombre probablemente espera un abrazo de Navidad, y salté por encima de una rejita que había y me metí en el pasto. Y efectivamente nos dimos un abrazo, que después también le di una limosna. Nos dimos un abrazo, le hice un gesto de cariño, y mientras lo tenía así abrazado, que por cierto tenía un mal olor, espantoso el pobre, ¿no? Lo tenía así abrazado, vi por encima de su hombro, no lo podía creer, una señora del barrio, muy bien vestida, que iba paseando un perrito, y al ver que nos estábamos dando un abrazo, con la mano me empezó a hacer así, una censura total. Eso no se hace. No. Y fue caminando y censurándome. Y yo a este lo abracé un poco más por la cabeza para que no mirara lo que estaba pasando a sus espaldas. El amor cristiano nos lleva a consolar al triste, a aconsejar, a hacer compañía, dar consejo, enseñar. No son solo cosas materiales, comida, bebida, ropa. Bien vivida, nuestra fe cristiana es una maravilla, es una bendición para toda la humanidad. No es una cosa privada solo de los cristianos entre sí. Los cristianos son un don para todo el mundo, cuando son buenos, cuando realmente viven lo que Jesucristo nos ha enseñado, que es la virtud de la caridad. Pero si se cumpliera en serio la caridad cristiana, estaríamos en el paraíso terrenal. Y sería una alegría vivir y morir también. Moriríamos con mucha paz, envejeceríamos. Ahora los ancianos, en cada vez más en los países del primer mundo, tienen terror a envejecer, porque aunque tengan muchas posibilidades económicas, saben que les van a hacer la eutanasia cada vez con más facilidad, porque nadie los va a cuidar. Hay mucho egoísmo, eso es lo que sí, pasa. Sí, es más fácil liquidarlos, ya empiezan a haber leyes de eutanasia, que siempre se dice esa cosa hipócrita, ¿no?, de que es por amor, sí, para que no sufran. Sí. Pero para que no sufras te mato, ¿no? Para que no me hagas trabajar, para que no me cuestes te mato.
O esas personas que se quitan de encima a sus ancianos. Para que no molesten. Para que no molesten, ¿no? Si la caridad cristiana fuera lo habitual en la sociedad, sería una gran alegría, una gran paz, poderse enfermar, tener desgracias de cualquier tipo, envejecer, porque tendríamos este ambiente divino de Dios, ¿no? Que nos hace amarnos unos a otros. También en el modo de hablar. Miren lo que dice San Pablo en la epístola a los Corintios, en el capítulo 13. Algunas cualidades de la caridad. Dice, la caridad, es decir, el amor cristiano, es paciente. No tiene paciencia. La caridad es amable. Eso no me lo pueden exigir. Si yo vendo en una tienda detrás del mostrador, nadie me puede exigir por justicia, porque la ley 20.000 no sé cuántos ordena que ponga usted buena cara. Nadie me puede legislar hasta ese extremo mi vida, excepto en algunos lugares que son positivistas a muerte, que tratan de legislar hasta la respiración. Pero es la caridad la que es amable, no es envidiosa. O sea, cuando a otros les va bien, la persona que tiene la caridad cristiana en el alma no se amarga porque al otro le fue bien. Si a alguien le toca una lotería, se alegra. Y si una chica encuentra un buen novio, se alegra. Y si un novio encuentra una buena novia, se alegra. La caridad no es envidiosa, no se irrita, no toma cuenta del mal, dice San Pablo. O sea que aunque me hayan ofendido, algo esas historias terribles del rencor, la persona que no tiene la caridad cristiana, una vez que la ofendieron, cosa que ocurrió una vez en su vida con esa persona, la repite en su interior continuamente, de modo que pasa, es como un cáncer, sí, que va creciendo y se repite y repite miles de veces dentro, y la envenena por dentro. Pero le hace un daño bárbaro al que claro, tiene rencor. Claro. La caridad cristiana no tiene en cuenta el mal, no lleva cuenta de eso. No se alegra por la injusticia. A mí me impresionó tanto hace años enterarme que un político conocido de América había dicho, al enemigo ni la justicia. Terrible, ¿no? El refrán tradicional de tiempos de guerra, de siglos pasados, era horrible también, al enemigo ni el agua, que en el fondo quiere decir al enemigo herido en el campo de batalla que se está muriendo de sed y dice agua. Si es enemigo, ni agua, ¿no? Bueno, pues este lo llevó a una perfección espantosa, cuando dijo, al enemigo ni la justicia, ni justicia. Bueno, en cambio, San Pablo dice, la caridad no se alegra por la injusticia, no es injusta. Se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También, como Dios nos ha hecho seres racionales, eso de que todo lo aguanta, todo lo soporta, es como disposición de fondo, ¿no? Por amor al prójimo. Pero algunas veces, por orden público, hay que pedir, si hay un exceso de ruidos en el edificio, si no nos deja dormir, ¿no? Entonces eso de que todo lo aguanta, ya es una cuestión de justicia. Hay una cuestión de justicia. Claro. O sea, una virtud no se puede enloquecer ella solita y tratar de ser la única virtud de la vida. Tiene que haber un equilibrio. Claro, es como un tejido de virtudes, ¿no? Y de fortaleza, etc. Pero la caridad por encima de todo. Sobre todo esto de que no guarda rencores, no se irrita, no obra con soberbia, etc. Bueno, como ven, es un panorama inmenso el de la caridad cristiana. ¿Cómo no? Muestra un panorama de lo que sería el mundo si lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Así es. En cambio, lo que es un desastre. Sí. Bueno, padre, le agradecemos mucho su presencia, ha sido muy amable en haber venido nuevamente. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Un gusto.